Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir los secretos y las últimas novedades del mundo del drama turco. Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a explorar un tema que seguramente encenderá los comentarios, las reacciones explosivas de nuestros actores favoritos cuando descubren ciertas verdades en la pantalla. Vamos a sumergirnos en esos momentos de furia, decepción y sorpresa que nos mantienen pegados a la pantalla. Prepárense para revivir algunos de los momentos más intensos y emocionantes de las series turcas que amamos. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán análisis detallados de sus series favoritas, noticias exclusivas, entrevistas y mucho más. No se pierdan ni un solo vídeo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, manos a la obra. Hoy vamos a hablar de la bomba destapada. Kerem y Hande Melisa, furiosa reacción al descubrirlo todo, escándalo en la pantalla. Vamos a ver cómo ciertos personajes y, más importante aún, los actores que los interpretan, reaccionan ante revelaciones impactantes que cambian el rumbo de la historia. Prepárense porque esto va a estar explosivo. Empecemos con una serie que para muchos marcó un antes y un después en el mundo de las comedias románticas turcas, Senkalkam. Es una comedia romántica con toques de drama, protagonizada por Kerem Bürsin como Serkan Bolat y Hande Erçel como Eda YLDZ. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan, un exitoso y frío arquitecto, para conseguir una beca que necesita desesperadamente. La química entre Bürsin y Erçel fue palpable desde el primer momento, convirtiendo la serie en un fenómeno global y consolidando sus carreras a nivel internacional. Más allá del romance, Senkalkam exploró temas como la ambición, la superación personal y la importancia de la amistad, atrayendo a una audiencia diversa y fiel. Ahora, ¿dónde entra Melisa Dongel en todo esto? Ella interpreta a Zerén Basar, una amiga cercana de Eda. Y aquí viene el detonante, la revelación de que Zerén, en realidad, es la responsable indirecta de la muerte de los padres de Eda. Aunque fue un accidente automovilístico, Zerén, siendo abogada en la empresa del padre de Serkan, sabía la verdad y la ocultó por mucho tiempo. Este giro argumental sacudió los cimientos de la serie, transformando una comedia romántica ligera en un drama cargado de culpa, traición y la búsqueda de la verdad. La complejidad del personaje de Zerén, interpretada con maestría por Dongel, añadió una capa adicional de profundidad a la narrativa. No era simplemente una amiga traicionera, sino una joven atormentada por un secreto que la consumía por dentro. La reacción de Eda, interpretada magistralmente por Hande Erçel, es devastadora. No solo descubre que su amiga le ha estado mintiendo, sino que esta mentira está directamente relacionada con la tragedia más grande de su vida. Vemos a una Eda destrozada, gritando, llorando y sintiéndose traicionada. La interpretación de Hande es tan intensa que transmite todo el dolor y la rabia que siente Eda en ese momento. Es una escena clave porque marca un punto de inflexión en la relación entre Eda y Zerén, pero también en la percepción que Eda tiene de Serkan y su familia. La cámara se acerca al rostro de Erçel, capturando cada lágrima, cada espasmo, cada expresión de incredulidad. La actriz se entrega por completo al papel, ofreciendo una actuación que resonó profundamente con la audiencia, que sintió el dolor de Eda como si fuera propio. La escena se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, con miles de usuarios compartiendo sus reacciones y elogiando la entrega de Hande Erçel. Y Kerem Bürsin. Serkan, aunque no está directamente involucrado en la mentira de Zerén, se ve afectado por la reacción de Eda y por la culpa que siente al saber que su familia estuvo implicada en la tragedia. La interpretación de Kerem es más contenida, pero podemos ver en sus ojos la empatía y la angustia que siente por Eda. Su personaje intenta calmarla, apoyarla y demostrarle que está de su lado, lo cual genera una dinámica aún más interesante en la relación entre ambos. La madurez emocional de Serkan se pone a prueba en este momento crucial. Deja de lado su frialdad característica y se muestra vulnerable, dispuesto a apoyar a Eda en su momento más difícil. Bürsin logra transmitir la complejidad de las emociones de Serkan con sutileza y maestría, creando un personaje que es a la vez fuerte y compasivo. La química entre Bürsin y Erçel se intensifica en estas escenas dramáticas, demostrando que su conexión va más allá de la comedia romántica. Ahora, la reacción de Melisa Dongel como Zerén también es digna de mención. Ella no es la villana arquetípica.
Vemos a una Ceren arrepentida, atormentada por la culpa y el miedo a perder la amistad de Eda. La actriz logra transmitir la complejidad de su personaje, mostrando que incluso aquellos que cometen errores pueden tener motivaciones comprensibles. Esta escena es un claro ejemplo de cómo la revelación de una verdad oculta puede desencadenar una serie de reacciones explosivas que afectan a todos los personajes involucrados. La interpretación de Dhongel humaniza a Ceren, permitiendo que la audiencia comprenda sus motivaciones, aunque no las apruebe. La actriz logra mostrar la lucha interna del personaje, dividido entre la lealtad a su familia y el deseo de hacer lo correcto. La escena de la confrontación entre Eda y Ceren es un duelo actoral de alto calibre, con Ercel y Dhongel entregando actuaciones memorables. Sigamos con otra joya de la televisión turca, Çukur. Este drama de acción y crimen es un verdadero torbellino de emociones. La serie sigue a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo intenta apoderarse del barrio, el joven Yamak, interpretado por Aras Bulut İynemli, debe asumir el liderazgo para proteger a su familia y a su comunidad. Çukur se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, atrayendo a una audiencia masiva que se identificó con los temas de la familia, la lealtad y la lucha por la justicia. La serie destacó por su ritmo vertiginoso, sus escenas de acción espectaculares y sus personajes complejos y carismáticos. Aquí la reacción explosiva que quiero destacar involucra a Sena, interpretada por Dilan Cizekdeniz, la esposa de Yamak. Sena es una mujer fuerte e independiente, pero también muy vulnerable. A lo largo de la serie, ella lucha por encontrar su lugar en la familia Koval y por lidiar con los peligros que acechan en Çukur. El personaje de Sena aportó una perspectiva femenina a la serie, mostrando la dificultad de vivir en un mundo dominado por hombres y la necesidad de encontrar la propia voz. La actriz Dilan Cizekdeniz logró crear un personaje que era a la vez fuerte y vulnerable, ganándose el cariño del público. El momento clave llega cuando Sena descubre que Yamak, antes de conocerla, estuvo involucrado en actividades ilegales mucho más turbias de lo que ella imaginaba. Descubre que Yamak era mucho más violento y despiadado de lo que le había contado, y que incluso había estado involucrado en la muerte de personas inocentes. Este descubrimiento sacude la imagen idealizada que Sena tenía de Yamak, obligándola a cuestionar su relación y su futuro juntos. La revelación de este oscuro pasado añade una nueva dimensión a la trama, explorando las consecuencias de la violencia y la dificultad de escapar del propio pasado. La reacción de Dilan Cizekdeniz es impactante. Sena se siente traicionada y engañada. No puede creer que el hombre que ama sea capaz de tanta crueldad. La actriz transmite a la perfección la mezcla de incredulidad, dolor y decepción que siente Sena. Hay una escena particularmente intensa donde Sena confronta a Yamak, gritándole y exigiéndole la verdad. Ella se siente como si no conociera realmente al hombre con el que se casó. La fragilidad de Sena se hace evidente en este momento de crisis, revelando la profundidad de su amor y la magnitud de su decepción. La escena de la confrontación es un punto álgido de la serie, con Dilan Cizekdeniz y Aras Bulut İynemli entregando actuaciones desgarradoras. Yamak, por su parte interpretado por Aras Bulut İynemli, intenta justificar sus acciones, explicando que lo hizo para proteger a su familia y a su comunidad. Sin embargo, Sena no está dispuesta a aceptar sus excusas. Ella necesita tiempo para procesar la información y para decidir si puede seguir adelante con la relación. La actuación de Aras Bulut İynemli muestra la complejidad del personaje de Yamak, un hombre que lucha por reconciliar su pasado violento con su deseo de construir un futuro mejor con Sena. La serie explora la redención de Yamak, mostrando su esfuerzo por cambiar y convertirse en un hombre digno del amor de Sena. La reacción de Sena es tan poderosa porque pone a prueba los cimientos de su relación con Yamak. Ella debe decidir si puede perdonar su pasado y si puede aceptar que él es una persona compleja y con un lado oscuro. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo la revelación de una verdad impactante puede poner a prueba los límites del amor y la confianza. La actuación de Dilan Cizekdeniz es conmovedora y nos hace empatizar profundamente con el dolor de Sena. Cambiemos de registro con Aşk Memnu, un drama clásico que sigue dando de qué hablar. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, pero pronto se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, interpretado por Kuan Tatlıtuğ.
Aşk Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, gracias a su guión impecable, sus actuaciones sobresalientes y su dirección magistral. La serie exploró temas tabú como el adulterio, la diferencia de edad y la hipocresía de la alta sociedad turca. Aquí las reacciones explosivas son casi una constante, pero quiero enfocarme en el momento en que Adnan descubre la infidelidad de Biter con Belul. A lo largo de la serie hay insinuaciones y sospechas, pero la confirmación visual es devastadora. La tensión sexual entre Biter y Belul se construye a lo largo de la serie, creando una atmósfera opresiva y cargada de deseo. La infidelidad de Biter no es solo un acto de traición, sino también una forma de rebelarse contra las normas sociales y encontrar la libertad que anhela. La escena en la que Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem, descubre la verdad es un verdadero tour de force actoral. Él encuentra a Biter y Belul juntos, en un abrazo apasionado, en la casa. La reacción de Selçuk Yöntem es sutil al principio. Vemos en sus ojos la incredulidad, el dolor y la decepción. Luego la furia comienza a crecer lentamente. No hay gritos ni explosiones verbales, sino una ira contenida que es aún más escalofriante. La contención emocional de Adnan hace que su dolor sea aún más palpable, transmitiendo la magnitud de su traición. Adnan se retira en silencio con el corazón roto y la dignidad herida. La forma en que Selçuk Yöntem transmite el dolor y la humillación de Adnan es simplemente magistral. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo una reacción contenida puede ser mucho más poderosa que una explosión emocional. La actuación de Yöntem es un ejemplo de sutileza y maestría, demostrando que el verdadero talento actoral reside en la capacidad de transmitir emociones complejas sin necesidad de recurrir a la exageración. La infidelidad de Biter y Belul tiene consecuencias trágicas. Biter, consumida por la culpa y el arrepentimiento, termina suicidándose. La muerte de Biter marca el final de la serie y deja una profunda cicatriz en todos los personajes involucrados. Aşk Memnu es una historia de amor, deseo y traición que explora los límites de la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Pasemos a Bir Zamanlar Kukurova, un drama de época ambientado en la Turquía de los años 70. La serie sigue la historia de Zuleya, una joven que huye de Estambul con su amado Yılmaz después de que él comete un asesinato para protegerla. En su camino, se cruzan con Demir, un poderoso terrateniente que se enamora de Zuleya. Bir Zamanlar Kukurova cautivó al público con su ambientación histórica, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. La serie exploró temas como el amor, la venganza, la lucha de clases y la opresión de las mujeres en la sociedad turca de los años 70. Las reacciones explosivas en esta serie son moneda corriente, pero la que quiero destacar es la reacción de Zuleya, interpretada por Hilal Altınbilek, cuando descubre las verdaderas intenciones de Demir. Al principio Demir se muestra como un hombre amable y generoso, pero poco a poco Zuleya se da cuenta de que él es un hombre despiadado y obsesionado con controlarla. La transformación de Demir de un benefactor a un opresor es gradual y sutil, creando una atmósfera de tensión y peligro constante. El momento clave llega cuando Zuleya descubre que Demir ha estado mintiéndole sobre el paradero de Yılmaz. Demir le ha hecho creer que Yılmaz está muerto cuando en realidad lo tiene encarcelado. La reacción de Hilal Altınbilek es feroz. Zuleya se siente traicionada y utilizada. Ella confronta a Demir con furia, gritándole y exigiéndole la verdad. La actriz Hilal Altınbilek transmite la rabia, la desesperación y el dolor de Zuleya con una intensidad palpable, haciendo que la audiencia empatice con su sufrimiento. Hay una escena particularmente intensa donde Zuleya intenta escapar de la mansión de Demir, pero él la detiene. La lucha entre ambos es física y emocional. Zuleya está dispuesta a todo para recuperar su libertad y para reunirse con Yılmaz. La actuación de Hilal Altınbilek es convincente y nos hace comprender la desesperación de Zuleya. La serie está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión emocional. Bir Zamanlar Kukurova es una historia de amor, venganza y lucha por la supervivencia en un mundo marcado por la injusticia y la desigualdad. Y para finalizar, no podíamos dejar de mencionar Mütesemyzyl, un drama histórico que narra la vida de Solimán el Magnífico, el sultán más famoso del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Mütesemyzyl fue un éxito arrollador a nivel mundial, gracias a su producción suntuosa, su guión inteligente y sus actuaciones memorables. La serie exploró temas como el poder, la ambición,
la intriga palaciega y el amor prohibido, ofreciendo una visión fascinante del Imperio Otomano en su época dorada. Las reacciones explosivas en esta serie son, obviamente, comunes debido a las intrigas palaciegas. Pero quiero destacar la reacción de Hürrem Sultan, interpretada por Mary Mutherly y más tarde por Baidepercin, al descubrir las conspiraciones en su contra. Hürrem es una mujer ambiciosa y astuta que está dispuesta a todo para proteger a sus hijos y para mantener su poder en el harén. A lo largo de la serie, Hürrem se enfrenta a numerosas enemigas que intentan destronarla y eliminar a sus hijos. Cada vez que descubre una conspiración en su contra, la reacción de Hürrem es implacable. Ella no duda en usar su inteligencia y su poder para vengarse de sus enemigos. La astucia y la determinación de Hürrem la convierten en un personaje fascinante y complejo, capaz de inspirar admiración y temor al mismo tiempo. La interpretación de Mary Mutherly y Baidepercin es brillante. Ambas actrices logran transmitir la fuerza, la determinación y la astucia de Hürrem Sultan. Hay escenas memorables donde Hürrem se enfrenta a sus enemigas con una frialdad y una crueldad que hielan la sangre. La rivalidad entre Hürrem y sus enemigas es uno de los elementos más atractivos de la serie, creando momentos de gran tensión dramática. Muhtesem YZYL es una serie épica que nos sumerge en el mundo fascinante del Imperio Otomano. Es una historia de amor, poder, intriga y venganza que nos muestra la complejidad de la naturaleza humana. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las reacciones explosivas de algunos de los personajes más icónicos de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los momentos más intensos y emocionantes de la televisión turca. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme cuáles son sus reacciones favoritas de las series turcas. ¿Qué escena les pareció más impactante? ¿Qué actor o actriz creen que interpretó mejor la furia o la decepción? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta al vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.